Bienvenidos a la guía de impuestos para trabajadores por cuenta propia de MyFreeTaxes, para emprendedores de economía gig. Este video es patrocinado por MyFreeTaxes y United Way. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y la recepción no constituye una relación abogado-cliente o ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. En el video de hoy discutiremos consejos clave que le permitirán autopreparar los impuestos de su negocio como propietario autónomo. Hemos elaborado una guía que consta de dos partes para ayudarle a preparar los impuestos de su empresa. La primera parte es cómo prepararse para la época de impuestos. Ofrece una visión general de los conceptos fiscales básicos y las prácticas empresariales que le ayudarán a fortalecer su negocio ahora y en el futuro. También incluye hojas de trabajo útiles que puede utilizar. La segunda parte es la presentación de la declaración por Internet. A través de MyFreeTaxes puede presentar su declaración de impuestos federales y estatales en línea de forma gratuita. Para ayudarle a completar la parte comercial de su declaración más fácilmente, esta parte le guía a través de la autopreparación de su anexo C paso a paso utilizando el programa informático gratuito en línea disponible a través de MyFreeTaxes. Incluye capturas de pantalla y explicaciones útiles. United Way ha creado esta guía para ayudar a más empresarios autónomos a presentar sus impuestos de forma fácil, precisa y gratuita. Diseñada tanto para empresarios a tiempo completo como a tiempo parcial, esta guía le lleva a través de los pasos para la preparación de la declaración de impuestos utilizando el programa informático en línea. Según el IRS, había más de 27.8 millones de empresas individuales, también llamadas autónomas, que dirigían negocios en los Estados Unidos. Las empresas unipersonales pueden incluir desde una persona que vende manualidades en Etsy hasta un restaurante de comida para llevar con varios empleados. Todos ellos tienen algo en común. Declaran los ingresos de su negocio y determinan sus impuestos utilizando un anexo C. Aunque hay muchos ejemplos de empresarios autónomos, aquí presentamos una breve lista de quienes pueden ser: vendedor de Etsy, propietario de tienda al por menor, propietario de restaurante o panadero, anfitrión de turo, consignatario, revendedor, fotógrafo, peluquero o estilista, maquillista, servicios de limpieza y planificadores de eventos. En este breve video hablaremos sobre el uso de las guías y destacaremos los temas fiscales clave para su tipo de empresa, de modo que pueda prepararse con confianza. Las pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental en nuestra economía, generando ingresos y riqueza que sustentan las necesidades financieras de los empresarios, los empleados y sus familias. Sin embargo, los costos y el estrés asociados con la declaración de impuestos relacionados con el negocio limitan los impactos financieros positivos del trabajo por cuenta propia para muchos empresarios. Los impuestos son una consideración importante para cualquier empresa. A través de los impuestos, todos contribuimos a nuestro gobierno a nivel nacional, estatal y local. Como empresario, son un gasto que reduce sus beneficios. Aunque siempre debe respetar las normas del IRS, es probable que desee reducir los costos de su negocio, incluidos los impuestos. Una preparación eficaz de los impuestos puede evitar el costo a largo plazo de una auditoría. Aunque solo unas pocas personas son sometidas a una auditoría cada año, si usted es auditado, el costo en tiempo y dinero puede ser grande.
La mejor manera de evitar una auditoría es tener en cuenta las alertas de alarma, es decir, los problemas que suelen dar lugar a una auditoría. Las alertas de alarma más comunes para los empresarios individuales son no incluir todos sus ingresos en sus impuestos, como dejar fuera un 1099 que recibió de un negocio paralelo a pesar de que informó de sus ingresos de su trabajo de día. Quitarse demasiados gastos o gastos que son realmente altos, como reclamar $40,000 en gastos de teléfono celular, pero su negocio no requiere un alto uso del teléfono. Tener una pérdida muy grande en su negocio o tener pérdidas año tras año. Los negocios tendrán pérdidas de vez en cuando. Revisaremos esto más adelante en esta herramienta. Pero usted quiere evitar tener pérdidas que sean muy superiores a lo que pagó. Después de todo, si su negocio pierde regularmente más dinero del que gana, el IRS puede tener curiosidad sobre por qué continúa operándolo. No informar de los pagos a través de aplicaciones como Zelle, Cash App o Venmo. Clasificar erróneamente a un empleado como contratista 1099 y no pagar impuestos sobre su salario. Reclamar el 100% del uso de su vehículo. Algunos de ustedes pueden tener una camioneta o un automóvil que utilizan para el transporte de su negocio. Eso está permitido. Sin embargo, declarar que el vehículo solo se utiliza para el trabajo y nunca por motivos personales puede llamar la atención ya que es menos habitual. Como puede ver, muchas de las señales de alarma pueden evitarse fácilmente mediante una preparación adecuada de sus impuestos. Existen varios formularios fiscales. Los ingresos de una empresa unipersonal se declaran en un formulario anexo C como parte de su declaración de impuestos personal 1040. Si tiene más de un negocio y no están estrechamente relacionados por su naturaleza, necesitará más de un anexo C. Por ejemplo, si tiene un negocio de manualidades en Etsy y conduce para Uber y Lyft, deberá completar dos formularios del anexo C. Al completar su anexo C, primero reporte sus ingresos, es decir, todo el dinero que recibió de su negocio. A continuación, muestre todos sus gastos, las cosas que usted pagó para mantener su negocio en funcionamiento y luego calcule la cantidad restante. Si es positiva, habrá obtenido beneficios y si es negativa, habrá sufrido pérdidas. Echemos un vistazo más de cerca al anexo C para ver las diferentes secciones para informar sobre los datos de su negocio. Si utiliza un programa de impuestos, este introducirá estas cifras basándose en sus respuestas a determinadas preguntas. Pero aún así, puede ser útil conocer este importante documento. La parte 1 es donde se suman las ventas y se informa el costo de los bienes vendidos para que pueda ver su ganancia bruta. En la parte 2 es donde se informan los gastos de su negocio. Hay más de 12 categorías para ayudarlo a mantenerse organizado, incluidos publicidad, gastos de automóviles y camiones, servicios legales y profesionales, alquiler, gastos de viaje y comida y otros costos. La última sección es donde se calcula su ganancia neta, la línea 31, restando sus gastos totales de la parte 2 de los ingresos totales en la parte 1. La primera sección de sus impuestos se refiere a los ingresos, es decir, cuánto dinero ha ganado. Obtener esta información puede ser fácil si tiene un sistema de contabilidad. Si no, no se preocupe, puede utilizar la hoja de cálculo de ingresos que aparece a continuación para calcularlos. Empiece por reunir sus registros. Es probable que tenga tres tipos de registros de ingresos. Formulario 1099. Son pruebas de que otra empresa le pagó por servicios, como un 1099 NEC recibido por prestar servicios en un contrato de consultoría por un total de $1,200 en el año.
También recibirá un 1099K si recibió más de $600 en pagos de negocios de aplicaciones como Square, Zelle o PayPal. Registros bancarios. Muestran los fondos adicionales que puede haber recibido de otras fuentes. Tenga en cuenta, incluso si usted no recibió un 1099, usted todavía tiene que reportar los ingresos. Sus propios documentos, como sus libros o sistema de contabilidad que tienen ingresos registrados. A continuación, complete las hojas de cálculo de ingresos. Esto es opcional, pero puede ayudar a poner en marcha su declaración de impuestos y mantenerse organizado. Asegúrese de incluir cada 1099 y otros ingresos que haya recibido. Una vez más, no incluya sus salarios de empleados W2 aquí. Sus ingresos de empleado W2, como de su trabajo de día, debe ser reportado en la sección de ingresos de su declaración de impuestos, no en su anexo C. Ahora que tiene los ingresos de su negocio, tenemos que recopilar sus gastos, es decir, en qué gastó dinero para su negocio en el 2022. Queremos asegurarnos de que dispone de registros de sus gastos, idealmente recibos que demuestren el pago de los gastos, pero también puede, en la mayoría de los casos, utilizar cheques cancelados, facturas o registros bancarios y de tarjetas de crédito. Es fundamental que cualquier justificante de un gasto demuestre que usted pagó el gasto, el importe pagado, la fecha en que lo pagó, una descripción del artículo comprado o del servicio recibido. La única excepción es la deducción por kilometraje de su vehículo. En este caso, deben tener un simple registro con la fecha, la distancia recorrida, a dónde fue y la finalidad, profesional o personal, de la forma más específica posible. El registro de kilometraje incluido como recurso en la guía es un registro sencillo que puede utilizar para completar la información sobre el uso de su vehículo. Para recopilar sus gastos, empiece por reunir todos sus recibos. A continuación, vaya mes a mes en sus registros para el 2022 a revisar las facturas de sus tarjetas de crédito, revise los pagos de sistemas basados en aplicaciones como Venmo, Zelle, PayPal y Square Cash. Revise sus extractos bancarios y cheques. Con los registros de sus gastos en la mano, ahora puede llenar la hoja de trabajo de gastos. La hoja de cálculo utiliza las categorías de gastos para su anexo C que son más relevantes para los empresarios individuales. Debe conservar todos los comprobantes de pago durante la temporada de impuestos y al menos 4 años después. Es bueno tener copias electrónicas, así como las de papel, incluso si es solo tomar una foto de cada uno con su teléfono para guardar en su carpeta de impuestos de Google Drive. Para recopilar sus gastos, empiece por reunir todos sus recibos. A continuación, vaya mes a mes en sus registros para el 2022 a revisar las facturas de sus tarjetas de crédito, revise los pagos de sistemas basados en aplicaciones como Venmo, Zelle, PayPal y Square Cash, revise sus extractos bancarios y cheques. Con los registros de sus gastos en la mano, ahora puede llenar la hoja de trabajo de gastos. La hoja de cálculo utiliza las categorías de gastos para su anexo C que son más relevantes para los empresarios individuales. Debe conservar todos los comprobantes de pago durante la temporada de impuestos y al menos 4 años después. Es bueno tener copias electrónicas, así como las de papel, incluso si es solo tomar una foto de cada uno con su teléfono para guardar en su carpeta de impuestos de Google Drive. Los emprendedores de la economía gig pueden utilizar parte de su vivienda en su negocio. Por ejemplo, si es escritor, puede tener una oficina en casa. Sin embargo, hay algunas pautas clave en torno a esta deducción que debe tener en cuenta. Lo primero y más importante que debe tener en cuenta
es si el espacio de su vivienda se utiliza exclusivamente para su negocio. Esto significa que solo se utiliza para su negocio. Si el espacio se utiliza en parte para la empresa y en parte para fines personales, no cumplirá los requisitos. No obstante, existe una excepción que se aplica a los espacios utilizados para almacenar existencias. Además, el espacio debe ser la ubicación principal de su negocio. Si usted es un conductor, por ejemplo, su casa sigue siendo probable que sea su ubicación principal del negocio, ya que es donde usted mantiene todos sus registros y ejecuta el negocio. También puede contabilizar el espacio utilizado para almacenar existencias o muestras de productos. Si utiliza parte de su vivienda para almacenar existencias o muestras de productos, puede deducir los gastos por el uso empresarial de su vivienda sin cumplir el criterio de uso exclusivo. No obstante, debe cumplir todos los requisitos siguientes. Vende productos al por mayor o al por menor como actividad comercial o empresarial. Guarda el inventario o las muestras de productos en su casa para utilizarlos en su comercio o negocio. Su domicilio es la única ubicación fija de su comercio o negocio. Utiliza el espacio de almacenamiento de forma habitual. El espacio que utiliza es un espacio identificable por separado y adecuado para el almacenamiento. Para cumplir los requisitos de la prueba de uso exclusivo, debe utilizar una zona específica de su vivienda únicamente para su actividad comercial o empresarial. La zona utilizada para el negocio puede ser una habitación u otro espacio identificable por separado. No es necesario que el espacio esté delimitado por un tabique permanente, así que no pasa nada si no tiene una pared, por ejemplo, alrededor de su despacho en casa, siempre que la zona que utilice sea distinta. Veamos algunos ejemplos. Erica trabaja como traductora autónoma los fines de semana. Dependiendo del día, instala su computadora portátil en una habitación u otra. Como no utiliza ninguno de los espacios en exclusivo, no puede deducirlos. Erica ha decidido habilitar una habitación independiente en su piso que solo utiliza como despacho para sus traducciones. En este caso, sí se trata de un espacio exclusivo. Jeremiah es conductor de un auto compartido. Paga sus facturas personales y laborales en la mesa de la cocina una vez al mes. Jeremiah decidió instalar un pequeño escritorio en un rincón del salón para pagar las facturas del trabajo y llevar todos los registros de sus viajes compartidos. En este caso, la zona de la sala de estar con el escritorio e inmediatamente alrededor de él se consideraría de uso exclusivo. Vanessa tiene un negocio online de manualidades. Ella tiene un espacio que solo utiliza para las manualidades y almacena los suministros en un área en un sótano que solo utiliza para los suministros de las manualidades. En este caso, Vanessa puede contabilizar tanto la zona de manualidades como la zona de almacenamiento en su deducción por gastos de oficina en casa. Hay 4 pasos que debe dar para estar preparado para aplicar la deducción por uso profesional de la vivienda. Vamos a repasarlos todos. 1. Calcular el espacio en su hogar que utiliza para negocios. 2. Comprenda ambas opciones para tomar su deducción. 3. Cobro de los gastos admisibles cuando se utiliza el método ordinario. 4. Cobrar los gastos permitidos al usar el método regular. Para calcular el espacio en su hogar que utiliza para negocios, divide los pies cuadrados que acaba de calcular entre los pies cuadrados totales de la vivienda. Incluye el garage, el sótano y la terraza, pero no el césped ni los espacios exteriores. Así, obtendrá un porcentaje de la vivienda que se utiliza regularmente para el negocio. El IRS ofrece 2 opciones para deducir el uso profesional de su vivienda.
Usted puede utilizar el método regular que tiene en cuenta todos los gastos reales asociados con su casa. Vamos a hablar de cómo hacerlo en el paso 3. Usted puede tomar un método simplificado en el que la deducción está basada en una tasa establecida por el IRS si está utilizando 300 pies cuadrados o menos de espacio en total. Nuestra guía profundiza en los pros y los contras de cada método. Si utiliza el método simplificado, sepa que la tasa de $5, sepa que es una tasa de $5 por pie cuadrado. Por lo tanto, si usted tiene una oficina en casa que ocupa 125 pies cuadrados, su deducción sería el total de pies cuadrados 125 por $5 por pie cuadrado, una deducción de $625. Si utiliza el método simplificado, solo tiene que tener a mano el total de pies cuadrados. Si desea utilizar el método ordinario, debe pasar al paso 3. Los gastos que son para su hogar, pero que están 100% relacionados con su negocio, pueden ir en su anexo C de gastos para esa categoría por la cantidad completa, como mencionamos en la sección de gastos. Aquí queremos centrarnos en la recopilación de los gastos indirectos relacionados con su hogar, tales como el uso de electricidad, que es en parte para su negocio, pero también en parte para su uso personal. Su deducción será el total de todos los gastos indirectos de la empresa multiplicados por el porcentaje de su vivienda utilizado para la empresa. Continuemos con nuestro ejemplo del paso 1, en el que utilizó 200 pies cuadrados de su casa para el negocio y el tamaño total de su casa es de 1,100 pies cuadrados. Digamos también que sus gastos indirectos fueron de $14,000. En primer lugar, determine el porcentaje de su casa utilizado para el negocio dividiendo 200 dentro de 1,100 y obteniendo como resultado 0.1818 o 18.18%. A continuación, multiplique los costos indirectos totales por ese porcentaje. Así que es el 18.18% de $14,000, resultando en una deducción de $2,545,20. Por favor, añada ceros a la izquierda en los decimales para facilitar su lectura. Revisando este ejemplo para alinear con pies cuadrados en el ejemplo del paso 1, más el aumento de los gastos de la casa a una cantidad más realista para un año. Esta lista incluye muchos de los gastos indirectos del negocio desde casa que puede recopilar mirando sus recibos, cuentas bancarias, facturas de tarjeta de crédito, cheques, facturas y servicios de pago por aplicaciones como Zelle y Venmo. Asegúrese de tener registros de los gastos indirectos de su hogar, al igual que sus otros gastos. En la mayoría de los casos, recomendamos a las personas que elijan el método que les permita obtener la mayor deducción. Recuerde que, si decide utilizar el método ordinario, solo debe incluir los gastos si dispone de recibos o documentos que justifiquen su cálculo. En nuestro ejemplo, el método simplificado le permitirá deducir $1,000 y el método regular le permitirá deducir $2,545,20. Veamos ahora qué es la depreciación. La depreciación es un método especial que el IRS usa para deducir grandes gastos, que son considerados activos, aquellos mayores a $2,500. Esto puede ser una pieza costosa de equipo o la depreciación de los costos de su casa o vehículo si usted los usa para su negocio. A veces, y hablaremos más de ello aquí, hay ocasiones en las que tendrá que deducirlo a lo largo de los años, aunque lo haya pagado todo este año. Esto a veces puede sorprender a los empresarios que preveían deducir los gastos en su totalidad. El número de años que deducirá el artículo depende de su vida útil. El IRS tiene tablas útiles con los valores de vida útil para que usted pueda seguir.
La mayoría de los programas fiscales también lo calculan. Hay tres reglas especiales para la depreciación que pueden ayudarle a deducir su depreciación más rápido. Existe la depreciación de la sección 179, que le permite deducir en su totalidad el costo de la propiedad personal tangible, tales como equipos de oficina, muebles, vehículos y la mayoría de los otros activos que no son edificios o mejoras a su edificio, incluyendo una casa utilizada para los negocios. Sin embargo, hay un inconveniente. El artículo tiene que ser utilizado para su negocio el 50% o más del tiempo. La segunda regla especial se conoce como amortización bonificada, que le permite deducir el 100% de determinados activos en un año sin un límite máximo en la cantidad total que puede deducir. Para poder acogerse a la amortización bonificada, el bien debe tener una vida útil de 20 años o menos, por lo que no se aplica a su vivienda, y utilizarse para fines profesionales el 50% o más del tiempo. Sin embargo, existen normas distintas para los vehículos. Para los vehículos de menos de 6.000 libras, puede gastar $19.200. Para los vehículos de más de 6.000 libras, pero menos de 14.000 libras, no tienen un límite. Al igual que la depreciación de la sección 179, es necesario utilizar el vehículo al menos el 50% del tiempo basado en el total de millas recorridas y la cantidad de depreciación debe ser ajustada por el uso comercial. La amortización bonificada seguirá siendo del 100% hasta finales del 2022. En los años siguientes, el porcentaje de amortización permitido irá disminuyendo a partir del 2023, cuando estará limitado al 80% del valor, hasta finalizar por completo en diciembre del 2026. La tercera regla especial se conoce como Safe Harbor for Small Taxpayers, puerto seguro para pequeños contribuyentes. Esta regla sale de las regulaciones de propiedad tangible del IRS y permite a los proveedores deducir las reparaciones o mejoras a la ubicación del negocio que son menores de $10.000 o 2% de la base no ajustada, es decir, el valor de la propiedad menos el valor de la tierra. Por ejemplo, supongamos que tiene una empresa que cuesta $350.000 y que el valor vale $50.000. La base no ajustada sería de $350.000 menos el valor del terreno. La base no ajustada sería de $300.000. El 2% de la base no ajustada sería $6.000. Por lo tanto, una mejora como añadir un toldo de $5.500 podría deducirse en un año. Con estas tres reglas es importante tener en cuenta que las limitaciones estatales pueden variar, por lo que la depreciación, como se ha descrito anteriormente, solo puede aplicarse a su declaración de impuestos federales. Si utiliza un programa informático fiscal, este le guiará en la toma de estas decisiones. Veámoslo paso a paso. Su programa lo hará, pero puede ser útil saber cómo funciona para no llevarse sorpresas. En primer lugar, ¿es el gasto superior a $2.500? En caso afirmativo, se considera un activo sujeto a amortización. En segundo lugar, ¿se trata de una reparación? Una reparación no puede añadir valor, por lo que debe ser de función y materiales similares. Si se trata de una reparación, no estaría sujeta a amortización, sino que se deduciría como gasto de reparación y mantenimiento. En tercer lugar, ¿se trata de equipamiento o de una mejora del terreno? La definición de equipamiento es amplia, por lo que puede incluir muchas cosas. Por lo general, una mejora prolonga la vida útil o añade valor a la propiedad. Las mejoras deben amortizarse. En cuarto lugar, si se trata de una mejora de las instalaciones, ¿el costo total es inferior a $10.000? Si es así, una regla especial para los pequeños contribuyentes donde todavía se puede depreciar todo en un año. En quinto lugar, hay otros escenarios que pueden dictar si un activo tendrá que ser depreciado o no, si hay, si hay reglas de depreciación acelerada permitidas para él.
Siempre se debe consultar la orientación de su programa informático de impuestos, las directrices del IRS o incluso un profesional de impuestos si no está seguro. Muchos emprendedores de la economía gig pueden utilizar su propio vehículo o camioneta en el transcurso de su actividad. Esto podría ser tan simple como el auto personal que también utiliza en sus entregas de Grubhub los fines de semana o un Cadillac Escalade que compró específicamente para usar solo para Uber Black y otras contrataciones de manejo de lujo. Los gastos del vehículo pueden acumularse, por lo que es importante llevar un registro de los gastos y saber cómo deducirlos. Existen dos formas de deducir los gastos de su vehículo. La tarifa estándar de millaje proporciona un costo simple por milla que se utiliza para calcular su deducción. El método de gastos reales utiliza todos los costos de su auto. Si utiliza mucho el vehículo para su trabajo, puede que le convenga utilizar el método de los gastos reales. Requiere llevar más registros, pero puede dar lugar a una deducción mayor. Con el método de gastos reales, recogerá recibos u otros justificantes de pago de todos los gastos relacionados con su coche. Estos pueden incluir una variedad de gastos. En la guía se incluye una hoja de trabajo que puede ayudarle a reunir los importes totales. Alternativamente, puede utilizar una simple tasa de kilometraje del IRS. Aún así, deberá llevar un registro de los viajes. A menos que utilice mucho el vehículo para su negocio, el método del kilometraje suele ser más fácil y justo. Independientemente del método que utilice, necesita un registro sencillo con la fecha, la distancia recorrida, a dónde ha ido y el propósito del viaje, ya sea profesional o personal, y de una forma más específica posible. En la sección de recursos de la guía encontrará un ejemplo de un diario de kilometraje. También existen aplicaciones como MileIQ y Everlance que pueden realizar un seguimiento automático de sus propinas y facilitar su registro. Los gastos de estas aplicaciones también pueden deducirse en otros gastos. Si utiliza la tarifa estándar, tomará el total de millas que condujo en el año y lo multiplicará por la tarifa del IRS. En el 2022, en realidad había dos tipos. Del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022, la tarifa era de 58.5 centavos por milla. Debido al aumento del precio de la gasolina, la tasa aumentó. Del 1 de julio del 2022 al 31 de diciembre del 2022, la tarifa es de 62.5 centavos por milla. Tenga en cuenta que cuando utiliza la tarifa estándar por milla, aún puede deducir las tarifas de estacionamiento y los peajes acumulados mientras trabaja. Sin embargo, las multas de estacionamiento y otras tasas por infracción no son deducibles. Si tiene un vehículo dedicado exclusivamente al trabajo, todos los gastos serán gastos profesionales. Si utiliza su vehículo tanto para el trabajo como para gastos personales, tendrá que multiplicar el total de sus gastos reales por el porcentaje de millas conducidas para el trabajo. Para determinar esto, tome su registro de millas y divida las millas conducidas para el trabajo por el total de millas conducidas en el año. A continuación, multiplique sus gastos totales por este porcentaje. He aquí un ejemplo. Un conductor de una app recorrió 14.500 millas mientras trabajaba. En total, condujo su vehículo por motivos laborales y personales durante 35.000 millas a lo largo del año. Tuvo $19.000 en gastos reales de auto. En primer lugar, el conductor dividirá las 14.500 millas recorridas por motivos de trabajo por el total de millas recorridas, es decir, 35.000, y obtendrá un 0.41%. A continuación, multiplicaría sus gastos totales de $19.000 por 41% para determinar su deducción, que sería de $7.790. La rúbrica fiscal le ayuda a evaluar sus impuestos anteriores y a saber cómo puede mejorar su declaración.
Entender los impuestos sobre la nómina para empresas con empleados. Pagos trimestrales estimados. Entender lo que son y si es necesario hacerlos o no. Abrir una cuenta bancaria comercial. Analiza la importancia de una cuenta bancaria comercial y cómo abrir una. Crear un sistema financiero sencillo. Toda empresa de éxito necesita un sistema financiero. No tiene por qué ser elaborado, sino uno que usted utilice y le ayude a llevar un registro de sus ingresos y gastos. Comprender la depreciación. Profundizar en esta deducción fiscal, a veces compleja, pero útil. Llame al 211 o visite 211.org para conectarse con recursos y servicios adicionales que pueden ayudarlo a usted, a su familia y a su negocio. Los propietarios de pequeñas empresas y aspirantes a empresarios pueden ir a sus SBDC locales para obtener consultoría comercial cara a cara gratuita y capacitación al costo sobre una variedad de temas. Hay casi 1,000 centros locales disponibles para proporcionar consultoría de negocios sin costo y capacitación de bajo costo a empresas nuevas y existentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Si necesita más información, contacte a MyFreeTaxes en myfreetaxes.com/support o contacte a Civitas Strategies Early Start en www.csearlystart.com o enviando un correo electrónico a info@csearlystart.com.